Continuamos, seguimos con los temas de los últimos días de Jesús, esta clase que es ya la 49 de los pasos de la vida de Jesús. Vamos en el paso 53. Estamos básicamente todavía concentrados en la cena de la Pascua en el aposento alto, ¿no? Los temas que estamos viendo en la sesión pasada y esta y la que viene son los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, que estos cuatro capítulos están básicamente concentrados en Jesús de tener un tiempo personal con sus discípulos. Son palabras muy tiernas, son palabras muy firmes, son, como lo he estado comentando, son sumamente importantes porque son momentos de despedida, son momentos de consuelo, como el capítulo 14 que vimos la semana pasada. Jesús está consolando a sus discípulos por ese desprendimiento que van a tener, y siempre tengo que recordar que los discípulos no están totalmente conscientes de lo que está a punto de suceder en esa noche. Es decir, no solamente el arresto de Jesús, sino lo que pasaría al siguiente día y la resurrección del domingo, que aunque Jesús lo ha anticipado, por las conversaciones y los comentarios que ellos hacen, nos da la impresión de que no están conscientes totalmente, ¿no? Entonces, el capítulo 14 habla de palabras de consuelo que ya vimos. Hoy vamos a ver el capítulo 15 de Juan, que son palabras de exhortación. Y entendemos exhortación como estos consejos o esas palabras que Jesús está dando de que pongan atención, y es una invitación a mantenerse firmes, cuidadosos con respecto a lo que viene. El capítulo 16 hay algunas predicciones que Jesús está haciendo con respecto a lo que sucedería con los discípulos desde la venida del Espíritu Santo, y que serían rechazados, una serie de cosas que Jesús les está adelantando. Inclusive diría Jesús que cuando eso sucediera, que no se sorprendieran, que Él ya se los había dicho para que se preparen. Y el último capítulo, capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es la oración de Jesús por sus discípulos, que se conoce como la oración sacerdotal, una oración la más larga que tenemos registrada en los Evangelios, y es una oración muy bonita que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para la próxima semana tenerla también ya lista, ¿no? Entonces, bueno, nada más recordándoles que todo esto sucede dentro del ambiente del aposento alto, de la celebración de la Pascua, en un momento dado entre el aposento alto y después salen de ahí y se van. El aposento alto, acuérdense que está dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Ahí está Jesús con sus discípulos, y en un momento dado, después de un himno que van a cantar y van a danzar, que yo no estoy seguro si Jesús danzaría de alegría o no por lo que está sucediendo, pero de ahí se van a desplazar a pasar la muralla de Jerusalén, y se van a ir cruzando el Valle del Cedrón, que es como unos canales, un pequeño cañoncito, y van a ir a la loma de enfrente, que es el huerto de Getsemaní, ahí donde están los olivos, y ahí sería el lugar donde Jesús sería arrestado. Y ahí, por supuesto, hay también momento de oración, hay una serie de cosas. Entonces, no sabemos en qué momento estos capítulos sucedieron, si fue en el aposento alto o fue directamente en el Monte de los Olivos o en el trayecto, pero pertenecen a ese momento especial del tiempo de entre la Pascua, la celebración de la Pascua y el arresto de Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Pero vamos a continuar todavía con ese tema, y vamos directamente al capítulo 15 del Evangelio de Juan, y Jesús empieza a hablar el tema de la parábola sobre la vid y los pámpanos, una comparación. Quiero decirles que al momento de nosotros de leer este tema, este sermón basado en esta parábola, en esta similitud que Jesús quiere expresar para que ellos entiendan, no podemos sacarla del contexto. Leer la parábola de la vid sin entender lo que está sucediendo de esa noche es no sacarle todo el jugo que tiene de información esta parábola. Por eso vamos a leerla en ese contexto, sin olvidar que esa noche ha sido muy intensa, sin olvidar que Jesús ha dicho palabras que lo iban a traicionar. Para ese momento creemos que a lo mejor Judas ya no está, ya se fue. Y Jesús le lavó los pies a los discípulos que tenían que dar ejemplo. Está dando palabras de que estaría poco tiempo con ellos,
Y todo ese ambiente, ellos están tensos, los discípulos, porque no tienen claridad de lo que va a suceder. Entienden que Jesús está diciendo que se va a ir, pero no entienden totalmente. Saben que hay intenciones de los líderes de arrestar a Jesús para darle un tratamiento definitivo, porque es una incomodidad Jesús con respecto a los líderes religiosos y políticos ahí de Jerusalén. Entonces los discípulos sí lo saben, saben que hay una presión, inclusive insistieron en que Jesús no fuera a Jerusalén. Entonces la tensión ahí está de los discípulos, de que en cualquier momento pueda suceder algo, y con las palabras de Jesús ellos tratan de atar cabos, pero no tienen total claridad. Pero estas palabras que Jesús está dando intensifican las expectativas de los discípulos con respecto a lo que va a suceder en el día anterior, el día siguiente o los siguientes días, ¿no? Porque tiene que ver en ese contexto. Entonces, ver esta parábola de lo que Jesús está diciendo, necesitamos verlo a la luz de lo que Jesús está tratando de hilar todos los cabos en estas conversaciones que está teniendo con ellos. Entonces Jesús dice en el capítulo 15 de Juan, el versículo número 1, empieza diciendo, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí necesitamos entender la similitud, lo que está dando. Hablar de la vid, una planta o un arbusto que da una cantidad enorme de frutos, pues es algo muy común y muy conocido por ellos. Por todos en el Medio Oriente saben cómo se trata este tipo de arbustos y de plantas y lo que significa, porque es parte de la vida diaria de ellos, el diario vivir. Entonces Jesús dice, yo soy la vid. Empieza diciendo, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Y es interesante que Dios el Padre es el encargado de cuidar este arbusto, esta vid, y encargado de hacer todo lo que tenga que hacer, los preparativos. ¿Para qué? Para que el objetivo final de esta planta, de este arbusto, sea el fruto. Ese es el objetivo final. Entonces aquí vemos los dos, que Jesús es la vid verdadera, y cuando dice vid verdadera está tratando de diferenciar de las vides silvestres, o sea, aquellas que pueden confundir inclusive a los no conocedores. Pues hay vides silvestres que tienen color de la uva muy agradable y ahí están llenas de frutos, pero al momento en que los saboreas están amargos, no sirven para, por supuesto, hacer vino, ¿no? Y también llama la atención cuando esto que dice que es la vid verdadera, pues necesitamos ligarlo a lo que acaba de decir quizá unas horas antes ahí en el aposento alto, cuando toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes por un nuevo pacto, ¿no? Entonces está ligándolo en ese sentido el jugo de la uva o el vino de uva, ligado totalmente a ese proceso para que el jugo de la uva llegue a convertirse en vino, pues tiene que ser pisoteado, ¿no? Tiene que ser maltratado, no es molido, tiene que ser prensado para que salga el jugo rojo de esta planta, este fruto, y pues simula la sangre en ese sentido. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y está hablando de que Él es el centro, la columna de todo esto que el Padre está haciendo como labrador. Ahí los vemos ahí en ese plan del proceso de la salvación, del plan de la salvación, lo está tratando de explicar a través dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Juntos iniciamos todo este plan, este proceso para salvar al hombre a través de qué, pues de dar mi sangre, y la sangre los hace en esta alegoría con el jugo de la uva que se convertirá, por supuesto, en vino. Y luego dice el versículo 2, entrando y entrando, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como sabemos, la palabra pámpano se refiere a las ramas. Y es muy normal que la planta, el arbusto de la vid, de la parra, como se le conoce, regularmente es podado al principio del año. Yo tengo aquí unas plantas, para los que saben, ahí tengo unas plantas, unas parras de uvas que me dan mucho fruto. Y bueno, lo que hacemos al principio del año es podarla para dejar las ramitas más importantes, pero es básicamente ha sido podada para que donde empiece la primavera empiezan a salir las primeras ramitas, es decir, las yemas van asomándose en las primeras ramitas, y no sabemos cuáles ramas van a dar fruto. Allá para más o menos en abril o
finales de abril, ya están todas las ramitas nuevas que salieron y algunas dan fruto y otras no. Ya, no sé por qué, pero así es. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? Esas ramitas son los pámpanos, así se le conoce como pámpanos. Y dice que algunas ramas no dan fruto y otras sí dan fruto. Pero lo interesante aquí cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, quitará. Entonces, ¿quién va a podar esas ramas que no van a dar fruto? Porque ya para mediados, finales de abril, al menos aquí en esta zona, en otros lugares desde febrero se dan cuenta, saben qué rama va a dar fruto y la tienen que quitar, la tienen que podar. O sea, la arrancas, la podas para que no le robe los nutrientes ni le robe la savia a la uva y entonces pues, poder obtener una uva de mejor calidad. Hay que quitar las ramas que no van a producir, que nomás están robando los nutrientes. Pero dice aquí Jesús que el que va a quitar esas ramas que no dan fruto, pues es el Padre. El Padre mismo, Dios mismo se va a encargar de que aquellas ramas que no producen frutos, que están unidos a Jesús, van a ser cortados. ¿Por qué? Porque no dan fruto. Y eso nos dicen que el objetivo principal, número uno de la vid, es dar fruto, no dar sombra. No se trata de eso. Esa planta tiene como propósito dar un fruto. Y si esa rama no da fruto, entonces no tiene sentido, tiene que ser cortada porque le estorba a los demás. Entonces dice aquí que el versículo 2 que todo pámpano o toda rama que lleva fruto y se lo limpiará. ¿Quién lo va a hacer? El Padre. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Y a qué se refiere de limpiar? Precisamente de estar cortando aquellas hojas, porque a veces tiene demasiadas hojas que no le deja entrar la luz del sol, que es lo que proporciona el azúcar y el dulzor de la fruta, tiene que ver con la luz solar, pero a veces tiene tantas hojas que no permite que los frutos crezcan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Limpiarlo. Se cortan una cantidad de hojas más o menos y se dejan otras para que le dé un poco de sombra, pero tiene que ser limpiado, tiene que ir cortando las puntas porque ese pámpano puede llegar a ser muy largo, puede ser varios metros de distancia. Entonces, ese pámpano solamente va a dar una cantidad de racimos, 4 o 5 racimos, y el resto del pámpano que sí da fruto, pero que continúa muy largo, no lo va a dar. Entonces, esa parte la tienes que cortar para poder que dé más fruto. Y entonces es lo que dice Jesús aquí. Entonces, Jesús está hablando de que en la planta hay ramas buenas y ramas malas. Las ramas buenas dan fruto, pero aun que den fruto, el Padre, Dios mismo, tiene que limpiarlas, quitarle lo que les estorba para que se concentre su actividad en dar un buen fruto. Y aquellas ramas que no dan fruto, pues no tiene sentido, son cortados desde la orilla, de donde sale del mismo tronco, de la rama principal, de donde brotó, ahí tiene que ser cortado. Pero es una actividad que el Padre mismo hace, ¿no? Entonces aquí vemos, entrando y entrando con esa parábola, que el propósito es dar fruto y lo que no da fruto va a ser quitado. ¿Y quién lo hace? El Padre mismo se encarga de quitar. Y sigue diciendo el versículo 3. Dice, y vosotros, refiriéndose a los discípulos, estáis limpio por la palabra que os he hablado y permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Y entonces está diciendo que esa rama que pueda ser cortada y que tenga a lo mejor un racimo ahí, pues no puede dar fruto, se va a secar. Entonces Jesús está hablando muy claramente que la limpieza del Padre hacia las ramas que dan mucho fruto o que dan fruto para que den abundante fruto tiene que ver con la palabra que Jesús ha dado. Es decir, la palabra de Dios tiene esa virtud de purificar, de limpiar. Nos revela a nosotros lo que nos estorba, nos enseña, nos da conciencia de nosotros mismos y nos lleva a ir limpiándonos. De hecho, en otros pasajes de la Escritura habla que la palabra de Dios también es como un agua que nos purifica y nos lava. Entonces Jesús aquí está diciendo que Dios usa la palabra que Jesús ha dado, es decir, el Evangelio, su enseñanza, para poder limpiarnos y dar más frutos, ser eficaces, es decir, en concentrar nuestro fruto en que sea abundante y de buena calidad. Y eso lo hace a través de la palabra de Dios, ¿no? Y luego dice el versículo 4, dice, no hay otra manera, tienen que estar unidos a mí y yo en vosotros.
Entonces, cuando dice permaneced en mí, está Jesús dejándole a los discípulos que les toca a ellos tomar la decisión de mantenerse unidos a Cristo a través de la palabra de Dios. Es decir, permanecer en Cristo es una decisión nuestra. Y Jesús responde en esa forma natural, dice, y yo en vosotros. Entonces aquí vemos un encuentro de dos decisiones, una del que el discípulo que permanece en Jesús para mantenerse en esa palabra y poder producir mucho fruto, porque no hay manera de ser limpiados y poder dar frutos sino estar unidos a Cristo. Y como respuesta Jesús dice, y yo voy a estar con ustedes. Y ahí en ese intercambio de las dos decisiones se produce una unidad y se produce una comunicación entre la palabra de Jesús, que es la fuente de esa savia, y nosotros que debemos estar unidos a Él para poder dar fruto. No hay manera de dar frutos en el reino de Dios a menos que estemos unidos totalmente en Él. Y luego Jesús dice en el versículo 4 como el pámpano, así lo acaba de decir, no puede dar fruto por sí mismo. Es decir, no hay manera si no permanece en la vida. Así tampoco ustedes, dice Jesús, no se puede dar frutos, es decir, dar resultados en la vida cristiana, si lo queremos ver más práctico. El fruto es dar resultados. Es decir, Jesús inclusive en alguna ocasión le dijo a sus discípulos, ¿cómo sabremos quiénes son los que están con nosotros y los que están contra nosotros? Dijo Jesús, no se preocupen, por sus frutos los conoceréis. Es decir, la evidencia de saber quién es un cristiano verdadero, uno que es un cristiano de verdad, está en los resultados, es decir, los frutos, su manera de vivir, ¿no? Y luego dice el versículo 5, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, una vez más lo está recalcando, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí una vez más lo recalca, porque separados de mí nada podéis hacer. Y está hablando de lo que va a suceder. Este versículo, tanto el 5 como el 6 que dice que el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. El versículo 5 está diciendo que llegará ese momento en que los discípulos no van a tener que empezar a dar fruto. Es decir, su actividad una vez que Jesús regrese a la presencia del Padre y que es necesario mantenerse unido a Cristo para poder dar fruto. Es decir, les tocará a ellos seguir con el ministerio, pero la única manera de dar fruto en el ministerio es estar totalmente unido y entonces va a dar fruto. ¿Qué es ese fruto? Pues la evangelización, la vida auténtica, sus principios, su manera de hablar, su manera de actuar, la misericordia, la compasión, la gracia, el dar testimonio de Cristo. Todo esto son resultados. Dice, eso sería abundante y va a ser abundante si ustedes se mantienen unidos a mí, aunque yo ya no esté con ustedes físicamente. Pero va a estar mi palabra. Y va a estar también, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí dice que no hay otra manera de ejercer el ministerio y no hay otra manera de vivir la vida cristiana auténtica si no estamos unidos totalmente a Él y Él responde con su presencia en nuestra vida y el resultado final son los frutos. No se está refiriendo necesariamente a los frutos espirituales, aunque tendrá que ver con eso también. Se está refiriendo a una vida que va cumpliendo con los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de Cristo. Al momento que nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo propósito y nos da un nuevo rumbo. El versículo 6 dice algo interesante, refiriéndose a las ramas que no permanecen y que serán echado afuera como pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Noten ustedes que en esta parábola dice que aquellos pámpanos, aquellas ramas que no echan fruto, que están unidas a la vid, y que no dan resultado, van a ser cortadas. Entonces, es interesante porque no está hablando de los incrédulos, está hablando de personas, de gentes que puede simpatizar con Jesús, con su enseñanza, y puede estar asistiendo a la iglesia toda la vida y puede estar en cierta manera unido a la persona de Jesús, pero no da fruto. Y eso es muy, muy interesante porque aquí estamos hablando de las dos ramas, tanto las que dan fruto como las que no dan fruto están unidas a la vid, pero será cortada la que no dé fruto. Entonces, ¿puede alguien estar unido a Cristo sin dar fruto? Sí, pero no es una unión en el sentido de que permanece, por eso no da fruto. Está ahí,
pero no cumple con los propósitos. Puede saberse la Biblia al revés y al derecho, pero no cumple con los propósitos de Cristo. Puede cantar todos los cantos hermosos, pero no cumple con los propósitos. Puede ser fiel a la iglesia, de estar asistiendo cada domingo, pero no cumple con los propósitos. Es decir, finalmente no da fruto, no hay una transformación, no hay cambio. Entonces dice que esa rama, ese pámpano será cortado y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Jesús está comparando cómo hacen la limpieza de las ramas que no dan fruto, que esa es la segunda poda que se le conoce entre los viñadores. Después de que vinieron ya las ramas, van a sacar las ramas que no tienen señales que van a dar uvas, no tienen racimos. Entonces las cortan y juntan una madeja gigantesca de ramas, ¿eh? Es bastante, porque son ramas muy largas y las hacen unas montañas de pámpanos que no van a dar fruto, se secan y luego le prenden fuego porque no hay otra manera de procesarla. No hay forma. Digo, yo me acuerdo cuando estuve ahí en Ucrania trabajando como misionero y había unos campos de unas viñas y veíamos en cierta temporada del año unas montañas gigantescas de las ramas que cortaban que no daban fruto y batallaban hasta para moverlas. Entonces, la única manera era arrastrarlas, esas montañas, y como son viñas grandes, hacían unas montañas muy grandes y ya que se secaba le prendían fuego. Entonces, Jesús está diciendo que el Padre es el que hará ese juicio, porque este es un juicio donde la rama no dio fruto, es una examinación, si lo queremos ver así, como el viñador se asoma entre las hojas de la rama y no hay señales de que vaya a dar fruto, pues lo corta y cortar esa rama se llama juicio, separación de Cristo, separación totalmente de la persona de Jesús y separación de la comunidad que dio fruto. Entonces dice que es el Padre el que se encarga, dice, lo recoge y luego lo echan al fuego y arden. Es decir, habrá un destino final en un fuego que no termina de consumirse, ¿no? Lo que Jesús habló en otras ocasiones. Por eso tiene que ver también con ese pasaje famoso de Mateo, cuando dice que Jesús, apartados de mí, yo no os conocí. Y entonces me dirán en aquel día, pues cuando te vimos enfermo, cuando te vimos hambriento, cuando te vimos desnudo, cuando te vimos en la cárcel. Era gente que asistía a la iglesia, era gente que leía a lo mejor la Biblia, pero no había frutos finalmente. Y dijo Jesús, lo que no hiciste con los demás, no me lo hiciste a mí. Entonces, al final de cuentas, esto que Jesús le está diciendo a los discípulos en esa noche, le dice, yo no voy a estar con ustedes, les voy a mandar el Espíritu Santo y ustedes son encargados de llevar todo este mensaje, toda esta tarea hasta el último rincón del mundo. Pero para que ustedes den fruto en la tarea que yo les voy a dar y tengan éxito, van a tener que mantenerse unidos conmigo. El Padre se encargará de darles todo lo que les haga falta para que ustedes den frutos. Como un viñador se encarga de cuidar, de quitar las plagas, de aerar la tierra, de que tengan suficiente agua y que no le hagan daño los pájaros. Así el Padre se encargará de ustedes de cuidarlos en esa tarea y llevarán mucho fruto si permanecen en mí. No dan fruto, van a tener que ser cortados y echados al fuego al final, ¿no? Entonces esa palabra es para ellos y para nosotros de la misma manera, pero son palabras de instrucciones finales, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una vez más, hay que aclarar este versículo, porque a veces lo he escuchado que lo dicen hasta pastores mismos, donde le invitan a la gente, pídanle todo lo que ustedes quieran a Dios en el nombre de Cristo y se les va a dar y será hecho. No, no es así. Este versículo no lo podemos sacar de lo que Jesús está enseñando de que se mantengan unidos, de que hay un propósito de dar fruto, de que tienen que estar constantemente unidos a Jesús y Jesús con ellos en esa unidad para poder cumplir la visión final del Padre. El Padre es el viñador, Jesús es la viña, la planta, nosotros somos las ramas y tenemos que dar frutos mientras estamos aquí vivos, ¿no? Pero la visión del Padre es precisamente eso, la fructificación, dar fruto con el plan que ellos tenían. Entonces, todo lo que haga falta para poder que se logre el fruto, el Padre lo dará. Entonces, todo lo que haga falta en nuestra tarea de la evangelización, en nuestra tarea de la vida diaria, nuestro trabajo, en nuestra familia, que tenga que ver con una vida cristiana auténtica, dice, pedírselo al Padre, lo que ustedes quieran, que crean que haga falta para cumplir los planes y objetivos y las metas, y el Padre lo dará.
Entonces no podemos sacar este versículo del contexto. Todo tiene que ver con lo que Jesús está diciendo de que los discípulos van a ser mandados ahora en esa tarea de la evangelización, en esa nueva etapa, y tendréis necesidad, dijo, sí, pero todo lo que ustedes sienten que necesitan, pídenselo al Padre y el Padre lo hará, que es el encargado, el viñador, de que no le falte nada a las ramas para que produzcan los frutos necesarios. Y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces, la gloria del Padre tiene que ver con los resultados nuestros. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso es el viñador. El viñador se goza y se alegra cuando siembra las primeras podas para tener una visión de toda una viña. Y entonces él les trabaja todo el año, o 2, 3 años, hasta que vienen los primeros frutos, después de que crecieron estas viñas. Y entonces ahí está el viñador trabajando duramente para cuidar estas plantas para que llegue el momento de empezar a dar fruto. Y entonces una vez que da el fruto y que prueba el fruto, que tiene buen color, buen sabor, buen tamaño y que el jugo es agradable, entonces ahí es donde recibe su gloria. Y entonces es lo que Jesús está diciendo. Dijo, es precisamente por el fruto que ustedes van a llevar abundante, mucho fruto, como resultado de estar unidos a mí, y el Padre que se encarga de proveerles todo lo que les haga falta, entonces el Padre va a ser glorificado. Esa es la manera en que el Padre es glorificado, en que llegues fruto y que seáis así mis discípulos. Entonces el fruto es la clave de todo esto. No es la religiosidad, no son los rituales, no son las observancias, ni siquiera es el conocimiento teológico, ni siquiera son los dones, son los frutos, resultados final de una vida transformada. No hay otro. Y en eso es donde el Padre es glorificado y así es como se darán cuenta los demás que somos discípulos de Cristo por nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, cómo actuamos frente a la adversidad, cómo actuamos frente a las ocasiones en que nos hacen daño, cuando somos probados en nuestras emociones, probados en nuestra salud, probados en cada situación. Ahí es donde podemos ver el fruto, cuando estamos frente a una necesidad, frente a una situación, cuando vemos que es una oportunidad para poder evangelizar, compartir del Señor o usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, tiene que ver con los frutos. Todo eso tiene que ver con los frutos. Y ahí se completa el círculo que al final, el propósito de los frutos es la glorificación del Padre, porque eso fue lo que el diablo le robó al Padre ahí en el Génesis, cuando el hombre pecó, le robó la gloria al Padre. Y a partir de ahí ya no dimos frutos. Entonces lo que Jesús viene a hacer es tratar de regenerar lo que se había echado a perder a través de lo que Cristo ha dado, la enseñanza, es decir, ser limpiados por la enseñanza, el Evangelio de Jesús y ser transformados y rescatados por su sangre, que es el fruto, lo queremos ver de esa manera, de la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces empieza un proceso de transformación que el resultado final son los frutos de la recuperación de lo que se perdió en el Génesis, la gloria del Padre. Y entonces dice, así es la única manera en que se dan cuenta que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y entonces sigue usando el tema, pero ahora el vínculo es mucho más cercano, mucho más que algo mecánico o técnico, sino ya está hablando del corazón, de lo que es la parte interior de él. Dice, así como el Padre me ha amado, así los amo yo. Un amor limpio, fuerte, un amor acerca de la unidad, de la preocupación por ustedes, un amor inconmovible, todas esas características del amor de Dios que tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros de misericordia y compasión. Dijo, así que el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Y entonces ese amor que sale de mí, resultado del Padre, ahí manténganse en medio. Cuando dice permanece, dice no se salgan del amor que yo he recibido del Padre, de todos esos atributos del amor. Y como resultado, y viene el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, que es resultado del amor, permanecéis en mí. Entonces, aquí nos da algo también muy interesante. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no damos resultados. No se puede, no se puede. Eso va íntimamente ligado. Damos resultados de lo que amamos. Si alguien ama su profesión y su carrera, lo más probable es que tenga mucho éxito. Si ama mucho su profesión.
El resultado final de lo que amas es el fruto, es decir, es el éxito. Y entonces pues, Jesús está llevando a un nivel mucho más profundo su relación con sus discípulos. El éxito del fruto, el poder lograr sus propósitos tiene que haber si me aman a mí como yo los he amado y como el Padre me ha amado. En esa intensidad, en esa fidelidad, en esa fuerza. Si ustedes permanecen en ese amor, no va a haber duda que tendrán muy buenos resultados. Por eso dice el versículo 10: si guardad mis mandamientos, es que están permaneciendo en el amor, así como yo he guardado lo que el Padre me dijo que guardara. Es decir, el Padre me dio una orden de venir y tomar forma humana y tomar una condición de siervo y morir en la cruz por los pecados de todos. Fue obediente hasta la cruz, dice el apóstol Pablo. Bueno, ahí yo estoy demostrando todo, pues la obediencia. Y entonces ustedes me aman, sigan mis instrucciones, es decir, reflejen, muestren que me aman a través de la obediencia. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no hay resultados y no somos obedientes. Y luego dice el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces Jesús está ahora diciendo, todo lo que les estoy platicando es para que ustedes estén completos, que la alegría que yo siento de alcanzar los resultados en ustedes, ustedes también se gocen y se alegren de haber alcanzado los propósitos de Dios. Que les dé paz y tranquilidad y se alegren de haber alcanzado lo que Dios quería que hiciéramos. Es decir, el hecho de poder cumplir con la responsabilidad. Esa alegría y esa satisfacción que se siente cuando hemos terminado una tarea que teníamos que terminar y que la hemos completado y se siente que hemos sido responsables y da una satisfacción. Bueno, Jesús está hablando de esa satisfacción. Con todo eso se los platico para que mi gozo esté en vosotros, es decir, que mi alegría se complemente en ustedes y ustedes también se complementen con los propósitos que el Padre les ha dado, ¿no? Y luego sigue un mandamiento nuevo que Jesús está dando, ahí en el versículo 12 de Juan 15, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. Ahí se concentra todo, ¿eh? Ahí ya estábamos hablando de toda esta concentración de los evangelios, como si tomáramos todos y los metiéramos en un molino y luego los vamos a exprimir y sale una gotita de toda esta enseñanza de lo que Jesús está haciendo y diciendo. Dice, ahí se concentra todo este mandamiento, porque Jesús nomás nos dio un mandamiento. Él, o sea, no abolió los otros 10, pero nos dio un mandamiento. Dice, y esto es lo que yo les ordeno. Esta es una orden. Un mandamiento no es opcional. Un mandamiento no es algo que lo consideramos para ver si lo podemos cumplir o no. Es parte de una orden. Si estamos unidos a él, no hay opción. Es cumplir porque hay que cumplir con ese mandamiento. Y dice, este mandamiento es que os améis unos a otros como yo he amado. Vuelve a tocar el tema del amor. El Padre me ha amado y así como me ha amado, yo los amo a ustedes y ustedes deben de amarse entre sí mismos. De la misma manera, con esa calidad de amor entre ustedes. No es un amor condicional, es un amor que va mucho más allá que las meras emociones. Y toma como ejemplo, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí eleva la categoría de los discípulos. Les había dicho siervos cuando le lavó los pies, pero ahora los está llevando a una comunión más íntima, una comunión mucho más personal, de ser amigos. Y dice, no hay mayor expresión de amor que aquel que da la vida. Y se está refiriendo a lo que está a punto de hacer en las siguientes horas, de entregar su vida por los discípulos y por los que creerían en él, en ellos, hasta nuestros días. Dijo, ¿cómo sabemos que Él nos ama? Porque dio la vida. No hay manera de expresar el amor que dar la vida por los que amamos. Así como el padre atraviesa su vida o una madre atraviesa su vida por sus hijos. Y amigos, que está llena la historia de relatos muy interesantes donde amigos que han sido amigos muy fuertes, de un amor tan fuerte por años, dan la vida por otros. En las guerras, en situaciones de crisis, los amigos han dado vida por sus propios amigos y Jesús lo está aquí expresando y les está explicando. Son las últimas palabras,
Perdón que yo esté repitiendo constantemente, pero no podemos tomar conciencia de lo que está sucediendo, de lo que está diciendo, si no tomamos conciencia de lo que está pasando. Son sus últimas palabras. Quiero que se amen. Así como cuando la madre de familia, yo me acuerdo que mi madre cuando llegaba el 10 de mayo le decía, mamá, ¿qué? Decíamos mis hermanos, ¿quieres que te regalemos? No, hijito, no me regalen nada. Lo único que quiero es que se quieran, se amen, se cuiden, y no se metan en problemas. Bueno, aquí parece que Jesús, en ese amor fuerte por los discípulos, les está encargando, cuídense, ámense, trátense bien unos a otros, perdónense unos a otros, sobrelleven las cargas unos a otros, ayúdense unos a otros, no se abandonen unos a otros, manténganse unidos y mantengan firmes porque vienen los tiempos difíciles, pero expresen su amor a través de todas estas cosas, de la manera en que yo voy a dar mi vida por ustedes, ustedes también háganlo entre ustedes mismos. Y lo dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. No hay mayor expresión de amor que la entrega de la vida. Como vivimos en tiempos donde hemos ridiculizado el amor y lo hemos rebajado solamente a palabras bonitas y románticas, que no está de más, está bien. Pero la única manera de saber cuánto nos ama alguien es a través de la entrega, del desgaste, del sacrificio. Y Jesús le dijo, yo me voy a sacrificar por ustedes. Por eso entendemos que nuestras madres nos han amado con ese amor de calidad, porque se han desgastado a través de los años por los hijos y están dispuestas a perder todo por los hijos. Y así lo hacen también muchos padres que lo han hecho de esa forma, ¿no? Entonces es interesante que Jesús está tocando sus últimos momentos encargando palabras de amor. Dijo, este es el único mandamiento que yo les voy a dejar. No les voy a dejar un libro de rituales, ni les voy a dejar un libro de liturgias y de encargo esto. No, 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 no. Esto es muy sencillo. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado, como el Padre me ama. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ahí Jesús está hablando ya de una relación mucho más personal acerca del amor entre amigos, del amor que él siente por los discípulos y por los que serán sus discípulos, el amor de Cristo hacia la iglesia, es decirlo de esa manera. Dio la vida por todos nosotros, por la novia, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Y luego dice el versículo 16 algo muy interesante, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bueno, regularmente entre las amistades se eligen mutuamente. Se conocen, se caen bien, se frecuentan y van forjando una amistad, pero es elección de los dos, porque si uno elige no ser su amigo, pues por más que lo frecuente y le hable, no se va a cultivar la amistad. Bueno, aquí Jesús dice que fue Él el que los eligió y los cultivó esa amistad a tal punto que se hicieron amigos, pero no por voluntad de los discípulos, sino por voluntad de Jesús. Y eso se llama elección. El tema de la elección es sumamente importante. Nosotros no podíamos hacer nada para que Jesús fuera nuestro amigo o poder llamarle a Dios Padre, una relación tan cercana. No había nada en nosotros que pudiéramos cautivar o cultivar la amistad. Casi siempre en las amistades es un intercambio de beneficios, ¿no? Aquí Jesús no está recibiendo nada de los discípulos. Este es puro afecto de amor por cumplir unos planes que el Padre había elaborado para rescatar a aquel que se había perdido y poder dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Jesús dice aquí, yo los elegí, ustedes no me eligieron. Y fue así, si vemos los evangelios, se acuerdan de Galilea, cuando Jesús va al mar de Galilea y ve a Pedro, a Andrés, a Juan, Santiago, y los invita a ser sus discípulos. Y en el proceso de que lo escucharan y caminaran con él, se fueron convirtiendo en amigos, en un vínculo de amor muy fuerte que los lleva a Jesús a dar su vida. Por eso dice, ustedes no me eligieron. Y ahí hablamos de la elección. Dios fue el que nos eligió. Nosotros no hicimos nada, ni podíamos haber forzado a Dios a que nos eligiera. Este es un acto de la voluntad, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, de un acto.
de amor voluntario, unilateral, nada más del lado de Él. No pudimos forzar a Dios, ni lo podemos hacer forzar, ni por más moralistas y bien portados que seamos, no hay nada bueno en nosotros. Todo es un acto de puro afecto de la voluntad de Dios de mandar a su Hijo, y Jesús siendo obediente en todo este proceso para poder transmitir el amor de Dios. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, que ese amor tan grande que nos ha dado una vida nueva a través de Cristo Jesús. Y ese es el puro acto de la voluntad de Dios. Dios eligió, Cristo nos ha escogido para poder nosotros tener esa relación y ese vínculo. Y luego dice, después de la elección, dice, yo os he puesto para que vayáis y deis fruto. Es decir, el propósito de la elección es el dar fruto una vez más. Una vez más, Dios nos ha escogido a través de Cristo y nos ha amado a través de Cristo para que nosotros permanezcamos en Él y entonces demos fruto. Y dice ahí, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Y vuelve a repetir los mismos principios, pero ahora lo está atando al tema de la elección. Está recapitulando acerca de llevar fruto, acerca de la permanencia y acerca de lo que hay que pedir al Padre, que no nos falte nada y el Padre nos lo va a dar, pero está atado todas estas frases a un principio que se llama elección. Jesús dijo, yo los elegí a ustedes. Y así el Padre nos ha elegido a nosotros, nos escogió por puro afecto de su voluntad y por gracia. Y dice el versículo 17, esto os mando una vez más, recalcando que os améis los unos a los otros. ¿Por qué lo recalca? Por supuesto, vendrían tiempos difíciles, vendrían las pasiones, las emociones, y vendría Satanás tratando de hacernos tropezar, como lo ha hecho a través de la historia, en tratar de dividirnos unos a otros, ¿no? Pero Jesús dijo, no se les olvide, el amor es lo que debe de regir entre ustedes, es el mediador, es el aceite que está entre uno con otro para poder convivir y poder alcanzar las metas juntos y lograr sus propósitos de cada uno. No se les olvide amarse unos a otros porque somos complicados todos, sin excepción. Unos de una manera y otros de otros, de una intensidad y otros de otra intensidad, pero al final de cuentas nuestra naturaleza de pecado nos hace difíciles. Y ahí es donde el amor empieza a suavizar, como dijo el apóstol Pablo, el amor cubre multitud de faltas, de errores. Es decir, todas estas asperezas que nos rodean en la vida, en nuestros tropiezos emocionales, nuestros tropiezos físicos, nuestros tropiezos espirituales, toda esa naturaleza que tenemos que se sale hacia afuera en algunas ocasiones y raspa y lastima y hiere y picotea a los que nos están cerca. Dice, la única manera de poder mantenerlos es a través del amor, porque el amor es lo que cubre la multitud de las faltas. Así es el apóstol Pablo, los cubre, no los quita, porque ahí está la naturaleza, pero es lo que nos permite poder sobrellevarnos unos a otros, como los padres, como la madre tolera al bebé y al 2, 3 años, 4 años, 5 años, le aguanta a los hijos, y aunque tengan más años, sigue aguantando y tolerando por puro afecto, por puro amor, nada más. Pero como dice el dicho, pues que lo aguanten en su casa. Es decir, solamente los padres aguantan un amor tan fuerte que ayuda a tolerar a las personas. Y Jesús dice, les encargo mucho, como familia, como hermanos, que el amor que yo tengo por ustedes sea el mismo entre ustedes. Y luego Jesús empieza a decir, versículo 18, que iban a batallar y pasar por tiempos de tribulación. Es decir, el camino no es nada fácil. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, y cuando dice el mundo está hablando del sistema en el cual nosotros nos toca vivir. No se está refiriendo al asunto geográfico, se está refiriendo a la edad que nos ha tocado vivir, una época en la que nos está tocando vivir como les tocó vivir a ellos. Dice, ustedes están en un mundo que me aborrece, que no me acepta ni está de acuerdo con mi enseñanza y mis palabras, y eso les incomoda a este mundo, y esa incomodidad la va a agarrar contra ustedes. Dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces aquí es algo que también tenemos que entender. Ser un cristiano auténtico, de verdad, sincero, con toda la gracia y misericordia, de no ser una persona en el sentido religioso, no, sino que practique el amor, la compasión y la misericordia, es como una oveja entre lobos.
Vivimos en un mundo que casi podemos decir actualmente que muchos están en contra de las enseñanzas de Jesús. Dicen que es anticuado, que ya pasó de época y que creer en los principios de Jesús es algo que solamente es para ignorantes, para gente que no conoce. Inclusive cuando se trata de enseñar los principios de Jesús, empiezan, como dicen en las redes sociales, los haters, ¿verdad? Aquellos que nomás están tratando de expresar su odio y su coraje por una enseñanza, ¿no? Entonces dice, así es el mundo, porque el mundo está fundado sobre el príncipe de este mundo que es Satanás. Ahí está la tendencia. Nunca el mundo nos va a llevar a Dios, jamás. Nunca el mundo nos va a llevar al arrepentimiento. Nunca el mundo nos va a llevar a una vida nueva de honrar a Dios y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No, pero en este mundo que nos ha tocado vivir, un mundo caído que está esperando el día de la redención también, el día del juicio final, cuando venga un cielo nuevo y una tierra nueva. La creación va a ser regenerada, restaurada. Por eso Jesús le dice, si el mundo os aborrece, sabed, es decir, dense cuenta que a mí me ha aborrecido primero antes que ustedes. Es decir, el enfrentamiento que podamos tener con un sistema que no acepta a Jesús es por causa de Jesús. Y cuando nos atacan, nos ridiculizan o nos avergüenzan o puede haber persecución, como sucede aquí en México y en otros países. Hoy en la tarde me estaba acordando de una iglesia, una comunidad en la sierra que allá visito, que fueron expulsados desde el año pasado. Estamos hablando de 47 familias fueron totalmente expulsados de la comunidad y la única manera de regresar a ese pueblo era firmando papeles de que renunciaban a su fe. Jamás pudieron regresar. Actualmente tuvieron que conseguir terrenos ah, comprados para poder ahí reunirse las familias y vivir su plena libertad religiosa. Es decir, que nadie los moleste. Pero fueron perseguidos, maltratados, les quitaron sus cosas, sus casas, lo que habían construido por décadas, muy apenas, les quitaron sus terrenos, sus propiedades, perdieron todos sus derechos. Bueno, existe todavía. Y dice Jesús, cuando eso pase, dice, lo que están haciendo es por mí. Es decir, ese odio es porque me odian a mí. Es por el Evangelio. No es un asunto personal, es porque son cristianos. Como le dijeron a un pastor que lo iban a colgar ahí en la galera del pueblo, lo tenían con la soga en el cuello. Dije, la única manera de que te salves de esta es que firmes el papel de que renuncias al Evangelio. Y el pastor dijo, estoy listo para morir. Es decir, no es contra el pastor, es contra el Evangelio, contra Jesús que predica a ese Jesús. No lo quieren, no quieren la enseñanza de Jesús. Es un estorbo, es una espina en los ojos. Entonces Jesús les dijo, cuando eso pase, pues pónganse atención que no es un asunto personal, es porque ustedes son mis seguidores, mis discípulos. Por eso dicen cristianos, cristos chiquitos. Es un reflejo de mí. Dijo, dense cuenta que primero me han odiado a mí. Versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, pero por eso el mundo os aborrece. Dice bien claro, si ustedes fueran del mundo y harían las cosas como las hacen todos, pues no habría ningún problema. Estas familias que expulsaron de sus casas, si hubieran sido como los demás, ahí estuvieran, al contrario, estarían en sus fiestas, les aplaudirían y tenían buenos vecindad, pero no, entró Cristo a sus corazones y al entrar, pues ellos no quisieron, el pueblo no quiso y aborreció la enseñanza de Jesús y los echaron fuera. Dice, por eso los aborrece el mundo. Dice, pero yo antes los he elegido a ustedes. Los elegí del mundo de donde estaban, de ese espacio donde convivían, de ahí los tomé y los he llamado. Y luego sigue diciendo el versículo 20, dice, acuérdense de la palabra que yo os he dicho. Es decir, referente a otras ocasiones cuando dijo Jesús, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, pues también vosotros van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, ¿por qué dice Jesús? ¿Por qué me odian a mí? Dijo, pues, porque no conocen a Dios, el Padre que fue el que me envió, no conocen la profecía, no conocen la enseñanza, no conocen a Dios y por lo tanto, pues me rechazan
pero también los van a rechazar ustedes porque estamos unidos y permanecidos como el pámpano que da fruto unido a la vid. Dijo, y esa es la razón por la que van a ser odiados y perseguidos. Entonces, son palabras de despedida, pero palabras muy difíciles, palabras que Jesús le está diciéndoles, estén conscientes de lo que viene. Dijo, pero todo lo que pidan, el Padre se los va a dar. Dice el versículo 22, si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso Jesús se está refiriendo ahora a la gente que odia a Jesús, que no lo acepte, lo rechace, los incomoda. Dice, si yo no hubiera venido a este mundo y no hubiera predicado el Evangelio, pues ellos no tendrían el pecado del rechazo. ¿Por qué le dice que tienen pecado? Porque no aceptaron la venida de Jesús, no aceptaron el Evangelio, no aceptaron su enseñanza, no aceptaron sus milagros, no lo aceptaron. Dice, por eso cayeron en ese pecado, de un pecado de rechazar a Dios mismo. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado, es decir, no hay excusa. ¿Por qué? Porque hubo muchos milagros que Jesús hizo y la predicación de la palabra. Realmente los fariseos, los sacerdotes y todo no tenían excusa. Como lo dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, dice, aquellos incrédulos que no han creído en Dios no tienen excusa. Solo basta ver el firmamento y ver la creación y ver las montañas y ver la naturaleza y ver los seres humanos tan perfectamente formados. Es decir, hay un Dios atrás, un creador, un diseñador atrás de todo esto. No hay excusa para decir que no hay Dios. Pero si ellos quieren creer en otra cosa, pues que crean en lo que quieran, pero ya no hay excusa para decir que no es pecado. Entonces ahí Jesús está hablando claramente, dice, no se puede excusar el mundo. Me odia porque me odia, pero no se puede excusar. Y sigue diciendo Jesús, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Es decir, aquí está Jesús hablando de los milagros que hizo entre ellos, que nadie ha hecho anteriormente a Jesús. Dice, si hubieran aceptado, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y al Padre. O sea, vieron los milagros, resucitaciones, y aún así le dijeron que era obra del diablo. Entonces es un rechazo a la persona de Jesús, rechazo a su palabra, y por lo tanto estaban rechazando al Padre, el viñador. No estaban dando frutos y tendrían que ser cortados. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, es decir, sin excusa. No había ninguna excusa para llevar a Cristo, al Mesías, a la muerte de cruz. No había razón, y lo vamos a ver más adelante en los juicios que le van a hacer. No hay ningún argumento válido. Todos los 7 juicios que le hicieron en esa noche son ilegales. Ilegales a la luz de la palabra de Dios, de la misma ley de los judíos. Y los vamos a estudiar, pero por lo pronto ahí vamos avanzando un poquito más. Versículo 26 de Juan 15. Dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, porque Jesús está prediciendo que va a venir el Espíritu Santo después de él, a quien yo enviaré del Padre, es decir, que una vez que Jesús resucite y luego esté con los discípulos y se vaya al cielo en esa ascensión a los cielos, al regreso a la presencia del Padre, entonces vendrá el Espíritu Santo, que estaríamos hablando de alrededor de mes y medio, casi 2 meses después de estas palabras que Jesús está diciendo ahí este jueves en la noche. Y se refiere al Espíritu Santo que el Padre envía, que Jesús envía, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, es decir, el Espíritu Santo les va a dar claridad acerca de mi persona, de mi enseñanza y de mis hechos. Y luego dice, y vosotros daréis testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces aquí en este último versículo estamos viendo que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, de la obra de Cristo en la cruz, y que al mismo tiempo los discípulos van a dar también testimonio en esa extensión del Evangelio. Cuando empiecen ellos a evangelizar y se van a extender por todo el imperio romano, hasta nuestros rincones, hasta nuestros días, dice, ustedes van a dar testimonio de quién soy, qué dije y qué hice y las promesas que les di que voy a regresar por ustedes. Y ahí dice el versículo 27, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahí entra el principio de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es aquel que ha sido enviado. La palabra apóstol literalmente significa ser enviado.
lo que Jesús hizo con sus discípulos. Hasta este momento Jesús se dirige a ellos como discípulos, son discípulos. Pero una vez que vayan a ser enviados, que ya no esté Jesús entre ellos, que venga el Espíritu Santo, como dice este versículo, que va a dar testimonio de Jesús, a partir de ahí entonces estos discípulos que estuvieron con Jesús desde el principio serían los apóstoles. Por eso es complicado en nuestros días cuando yo escucho la palabra apóstol, refiriéndose a personas vivas actualmente, a mí me cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Porque Jesús dice en este versículo que son gente, apóstol, de aquellos que estuvieron con Jesús desde el principio. Y eso sucede en el libro de los Hechos. Cuando primeros capítulos empiezan a hablar los discípulos, dice, oye, necesitamos buscar a alguien que sustituya a Judas. Eran 12, pero sin Judas ahora quedaron 11. Y entonces pusieron como regla para elegir a alguien que sustituya a Judas Iscariote, la regla era que estuviera con ellos desde el principio, que sea testigo de las palabras de Jesús, testigo de la muerte de Jesús y testigo de la resurrección de Jesús, para poder dar el testimonio. Entonces, esa es la base de reconocer a un apóstol. Por eso, para mí, los apóstoles se refiere solamente a aquel grupo de 12 que fallecieron. Y cuando alguien actualmente dice que es apóstol de varias iglesias, pues yo batallo con el término. Prefiero mejor decir que son gente que supervisa, educa, entrena, son como mentores para guiar a otros pastores. Está bien el principio, pero llamar apóstol ya es un término más complicado para mí. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Pero aquí Jesús dice que el testimonio debe de ser dado por personas, y refiriéndose a los discípulos que estuvieron con él desde el principio. Es decir, que son testigos de todo desde el principio. Lo vieron caminar, lo vieron hacer milagros, maravillas, lo vieron predicar, lo escucharon, lo vieron morir en la cruz y lo vieron resucitado. Entonces ellos son los que van a ser enviados para ser apóstoles, para que extiendan la palabra y que otros creyeran en él. Y sigue diciendo acerca del Espíritu Santo, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, acuérdense que esa palabra se refiere al Espíritu Santo, que significa paracletos, el ayudador, así lo dijo del principio de la sesión pasada en Juan 13, dice, el otro ayudador, el otro que va a estar con ustedes. Yo ya estuve con ustedes todos estos 3 años, dijo, pero ahora me voy y me tengo que ir para que venga el otro ayudador, el Espíritu Santo que los va a acompañar en toda esta tarea de los siglos que se va a llevar de la evangelización de la iglesia, el Espíritu de verdad que le dice Jesús, que va a ser enviado. Estamos hablando de alrededor de 2 meses después de esas palabras, ahí en Jerusalén, que es el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros también daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, y ya lo leímos. Vamos a ver un resumen rápidamente de Juan 15. Número 1, permaneced en mí. Es básico. Amados los unos a los otros. La enseñanza primordial de cómo movernos entre nosotros, dar testimonio, que es el objetivo, y dar el fruto, ese es el fruto, y el mundo los aborrecerá, es decir, estar conscientes de que no vamos a ser aplaudidos por el mundo. Por eso yo batallo a veces cuando la iglesia le encanta cuando un político importante o un artista muy famoso se hace cristiano, entonces le aplauden muchísimo porque sienten que les está acreditando que lo que enseña la iglesia dice la verdad. Pero la iglesia no necesita ni la acreditación de los famosos, ni el aplauso tampoco del mundo. No vino a buscar el aplauso, ni vino a buscar la acreditación de ningún político famoso, ninguna personalidad que se tenga que ser cristiano, que se haga cristiano por salvación. Y de ahí estamos todos parejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que aceptar que el mundo va a estar en contra y que no esperemos que todo el mundo nos va a aplaudir. Ese es un asunto que hay que aceptar. Jesús lo dijo muy claro, dijo, si alguien quiere seguirme, primero haga sus cálculos, no sea que construya la torre y se quede a la mitad y le cause vergüenza. Así lo dijo y lo estudiamos en una de estas sesiones, ¿no? Es decir, ser cristiano, seguidor de Jesús es un asunto de cálculo. Piénsele bien. ¿Por qué? Porque puede ser rechazado y el camino se torna difícil, aunque van a tener el Espíritu Santo y el Padre estará con ustedes, yo estaré con ustedes, pero
haga sus cálculos, no se quede a la mitad. Un cristiano que se queda a la mitad como una rama unido a Cristo, pero sin dar fruto, entonces será cortado. Entonces el mundo va a estar en contra de nosotros. Este es el principio. Y el quinto es que vendrá el Espíritu de verdad, el Paracleto, el ayudador, que no estaremos solos. Jesús dijo, no los dejo huérfanos, así lo vimos en la sesión pasada, sino que estará mi Espíritu con ustedes y los acompañará hasta el último momento de sus vidas, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora al capítulo 16, a ver si nos alcanza. Bueno, no lo sé, creo que no. Vamos a tener que dejarlo porque ya por la hora que es, no alcanzamos a avanzar muchísimo. Vamos a dejar el capítulo 16 para la próxima sesión, referente al tema del Espíritu Santo. Va a dar un poquito más de detalles y también, por supuesto, vamos a ver la oración de Jesús, que creo que sí nos va a alcanzar para verla la próxima semana, la próxima sesión. Y después de eso, pues ya entraremos ahora sí a Jesús en el huerto, donde es el día, en la noche que lo van a arrestar. Entonces yo prefiero mejor dejar hasta aquí para no llenar tanta información, porque es mucho lo que nos falta todavía y no quisiera hacerlo apresuradamente. Creo que sacamos una buena enseñanza de estos pasajes. El resumen es muy claro sobre nuestra vida cristiana. Recordemos que estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 7 son palabras de Jesús a sus discípulos, son las últimas palabras de recomendación como un padre, como una madre que se va a ir y que quiere asegurarse de que sus hijos se traten bien. Y es un sentimiento muy natural de amor, de un vínculo de amor, de decir, yo me voy, pero quiero que se amen, quiero que se cuiden entre ustedes, quiero que se ayuden entre ustedes, son su familia, ustedes son la única familia y ustedes deben de sobrellevarse unos a otros, fortalecerse unos a otros y con eso se darán cuenta de que son míos, es decir, no de nadie más, que son mis discípulos, en que den mucho fruto y que se amen y se mantengan unidos. Entonces, creo que hay suficiente enseñanza para reflexionar y meditar en lo que vimos hoy. Entonces, yo sí voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, terminar y continuaremos la próxima sesión. Le pido que cierre sus ojos para terminar y inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, Señor, te damos tantas gracias por esta hermosa palabra. Señor, nos queda claro que el propósito del Padre es que Él sea glorificado a través de tu obediencia, de tu palabra, a través de lo que tú harías en la cruz y a través de que unidos a ti podamos dar ese fruto, que ese fruto glorifique al Padre. Señor, reconocemos que tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza humana, pero nos refugiamos en tu gracia y te pedimos que tu palabra nos limpie, así como el viñador limpia las ramas para que den mucho fruto. Así te pedimos que el Padre use tu palabra, Señor, nos purifique y nos limpie, y que esa sangre preciosa, Señor, nos libre de toda maldad. Que tu Espíritu Santo, Señor, como ese ayudador que nos acompaña, nos pueda llevar a toda verdad. Padre, te pedimos que podamos reflejar tu amor, que podamos amarte cada día y que ese amor se refleje en obediencia, en honra, en adoración, en poder ser como tú, de poder hablar como tú y actuar como tú. Entendemos que hay una naturaleza de pecado, pero nos refugiamos en tu palabra, nos refugiamos en tu gracia y nos refugiamos en la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que podamos sobrellevar las cargas unos a otros de nuestros hermanos en la fe, de poder estar atentos en poder ayudarnos unos a otros, de poder cumplir tus propósitos, de que podamos dar fruto y fruto abundante que redunde, Señor, en la gloria del Padre. Señor, nos entregamos a ti y te reconocemos a ti como nuestro único Señor y Dios. Y te pedimos, Señor, que podamos disfrutar unos a otros de ese amor que tú nos has dado, de poder mantenernos como esos vínculos de hermanos espirituales, donde todos llevamos los mismos genes del nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu sangre preciosa, que podamos, Señor, mantenernos en ti a pesar de nuestra naturaleza y que podamos, Señor, purificar nuestra vida en tu sangre preciosa y poder, Señor, cada día caminar
en los pasos que tú anduviste. Ayúdanos a ser fuertes y firmes en los tiempos de sufrimiento, de dolor, en los tiempos de incomprensión, en los tiempos aún de persecución. Pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que todavía están sufriendo persecución en este momento, no solamente en nuestro país, en las familias que me ha tocado a mí conocer, los pueblos que me ha tocado conocer, iglesias que en este momento siguen sufriendo por ser expulsados, de quitarles sus derechos y quitarles el trabajo de tantos años y dejarlos en la calle. Te pido, Señor, que podamos actuar en compasión con ellos, mantenernos unidos con ellos, que tu Espíritu Santo los fortalezca y que proveas, como tú lo has dicho, que el Padre proveerá las cosas que le hagan falta a sus hijos. Pedimos por ellos y por los que sufren aún en la ciudad, aquellos que pudieran perder contratos o trabajo por el hecho de no hacer lo que el mundo hace, sino que se han mantenido firmes y fieles a tu palabra. Gracias, Señor, te damos por cada familia, por cada persona que está escuchando en este momento, que tú seas abundante y que tu Espíritu Santo nunca falte en nosotros. Recibe, Señor, el honor, el poder y la majestad que solamente a ti te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.